Doy gracias a Dios por esta oportunidad una vez más de estar aquí con ustedes compartiendo la palabra, y de eso vamos a hablar un poquito. Vamos a hablar un poquito de lo que hablamos ayer. El taller se llama Hacia una iglesia misionera, y hoy vamos a hablar un poco y vamos a tomar un poco de lo que se habló ayer, y yo le puse el siguiente título: Hacia una iglesia misionera y misional. Entonces yo le aumenté la parte misional. Pero entonces, para nosotros poder comenzar a entender ese tema hacia una iglesia misionera y misional, debemos primeramente desglosar qué es iglesia, ¿no? Entonces es como cuando uno comienza en el colegio, que uno comienza como a decir, bueno, ¿qué significa esa palabra? Luego, ¿qué significa esa palabra? Y luego, ¿qué significa esa palabra? Y uno comienza ya forma un concepto como tal. Entonces, vamos a mirar primeramente qué es iglesia. Eclesia, como se dice en griego. ¿Qué tal mi griego? Eclesia. Entonces, eclesia, la iglesia, la eclesia. Ustedes son, y de ahí aparte la palabra eclesiástico. Una reunión, ¿no? Una reunión de unas personas que nos reunimos ¿con qué? Con un propósito. Así que hacia una iglesia, vamos hacia esa iglesia que es una iglesia misionera. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el propósito? La otra pregunta, ¿no? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Por qué se establecieron iglesias? ¿Por qué está establecido que una comunidad de personas como usted, como yo, que tenemos algo en común, que ahorita vamos a ver qué es ese algo en común dentro de los propósitos, que tenemos algo en común, nos reunimos? ¿Cuál es ese propósito? ¿Cuál cree que es ese propósito de que nosotros con algo en común venimos aquí a reunirnos? ¿Cuál es ese propósito? Dígame una idea por ahí, mientras yo tomo agua. Por aquí ya salió una idea, pero no la voy a decir todavía en público. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Por qué esta capilla, este edificio está en esta comunidad, en esa comuna? Porque está en este barrio. ¿Cuál es el propósito de una iglesia en los barrios? ¿Cuál fue el propósito de la iglesia, de las primeras iglesias cuando se escondían? Que para allá vamos a leer eso ahorita. Cuando se escondían, ¿cuál era el propósito? Servir, predicar, voy a decirlo ahorita así, adorar a Dios, conocer más de Dios, orar juntos, unánimes, ¿cierto que sí? Tener una comunión, ¿cierto que sí? Poder compartir a otros. O sea que tenemos un propósito. Tenemos un propósito. La iglesia no está creada porque sí. No, vamos a reunirnos aquí porque me siento bien, tengo mis amigos aquí y ya. Y listo, saludo, si hacen allá actividades de ventas, me como mi empanadita o me como lo que sea y ya me voy para mi casa y ya cierro, y allá se quedó la iglesia, allá se quedó la comunidad. No, tenemos un propósito, y ese propósito tiene que extenderse mucho más allá. Entonces, hay muchos propósitos. Hay demasiados propósitos para la iglesia sacra, pero yo saqué 4 puntuales. El primero, adorar y buscar juntos la presencia de Dios. Y los que están tomando apuntes, o los que van a ver este video más adelante en el canal de YouTube, por favor inscríbanse. Primera de Pedro 2:9 y Gálatas 6:2. ¿No lo buscan? Solamente apúntenlo. Ahí es donde dice, donde aparece los versículos donde me soportan que venimos a adorar y buscar junto a la presencia de Dios. Primera de Pedro 2:9 y Gálatas 6:2. Segundo, tener una unidad en la fe. Todos tener una unidad en la fe, todos unánimes en fe, creyendo ¿en quién? En Dios, ¿cierto que sí? Y eso está en Hechos 2:42-47. No lo busquen, apúntelo. Hechos 2:42-47. Luego les dejo tarea para la casa para que lean la palabra. También
no solamente es reunirnos juntos y adorar a Dios, y no solamente es tener una fe, sino que también está creada ¿para qué? Para equiparnos para servir. También estamos para eso, para prepararnos y servir a los demás. Efesios 4:12. También estamos para eso, pero vamos a ir mucho más allá. Adoramos juntos a Dios, tenemos la misma fe, tenemos el mismo credo, ¿no? Nuestra misma fe y nuestro mismo credo. También estamos equipados para servir, pero también tenemos que ir mucho más allá, que es hacer discípulos, que es la gran comisión, que es Mateo 28, 18 al 20. Entonces, el propósito de la iglesia es adorar juntos a Dios y buscar la presencia de Dios, tener un mismo credo, una misma fe, equiparnos para servir y hacer discípulos. 4 pilares, 4 cosas importantes que la iglesia debe de hacer. Pero teniendo en cuenta esto presente, ¿ustedes creen que la iglesia, y yo no estoy hablando de la iglesia, este templo, este edificio, porque este edificio ya terminamos ahorita, se cierra, recogemos sillas y ya, se cierra? Tengamos en cuenta lo siguiente, que es que la iglesia no es esto. La iglesia es, no nosotros. Aquí tenemos una campaña que es, soy yo. La campaña es algo personal, yo soy la iglesia. Yo soy el que debo de hacer esto, debo adorar, debo de tener mi fe puesta en Dios, debo equiparme para servir y debo hacer discípulos. Yo soy la iglesia. Entonces, a la pregunta es, ¿usted está haciendo y cumpliendo ese propósito en su vida? No me contesten. No me contesten. Contéstese usted mismo. ¿Usted está haciendo ese propósito en su vida? ¿Lo estamos haciendo? Entonces, se surge otra pregunta. Listo. Me contesto esa pregunta yo mismo. ¿Estoy haciendo y llevando esto en mi vida? ¿Y estoy extendiendo a otros ser parte de la iglesia? Ahora, ¿cómo surgió? ¿De dónde surgió una iglesia misionera? Ojo, ¿no? Ahora, hacia una iglesia, ya definimos iglesia, ahora vamos a definir misión. La misión, un ejemplo, José, yo le doy una misión. José, te tengo una misión. Y José queda así. Ajá, dígala pues, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Uy, ¿cierto que sí? Tenemos una misión, pero ¿cuál es la misión, no? La palabra está ahí. ¿Cuál es la misión? Ahora, si hicimos la palabra misionera, entonces todos quedamos como pendiente y atento. ¿Qué hay que hacer? ¿Cierto que sí? Estamos así. Es el concepto misión. Pero vamos a ir, ¿qué es la misión? ¿Qué es hacer misión? Hacer lo que acabo de leer mi esposa. Llevar esa palabra. Llevar y decir, vea, Jesús murió por sus pecados conforme a las escrituras, fue sepultado y al tercer día fue resucitado conforme a las escrituras. Esa es su misión, llevar ese mensaje a otras personas. Esa es su misión, compartirle eso. Pero es que yo soy igual de pecador. Claro que sí. Pero es que, y vienen todos los pero es que yo tal cosa, pero es que yo no soy capacitado, pero es que necesito ser capacitado. Y ahorita vamos a ver la primera iglesia y quiénes iniciaron la primera iglesia misionera y de quién vino. Vamos a ver el texto ahora. El texto bíblico lo vamos a ver ahora. Entonces, esa es la misión. Vayan y hagan discípulos. Primeramente, predíquenles esta palabra. La de 1 Corintios que acabamos de leer. Predíquenle esta palabra, que ellos van a escuchar eso, y por amor a mí, y por amor y por amor de que Dios tiene hacia la humanidad, esa persona lo va a comprender y va a llegar a los pies de Cristo. Porque es que la obra no la hace usted, la obra la hace ¿quién?
el Espíritu Santo a través de usted. De hecho, yo estoy aquí parado por pura misericordia de Dios. Y es porque Dios lo permite. No porque yo quiera estar aquí. Ay, no, es que mi anhelo es que me vean aquí en un púlpito. De hecho, yo siempre me muevo detrás de bambalinas. Atrás, atrás, atrás. Videos, una cosa, la otra. Muy poco acá. Cuando el Señor me da la oportunidad, cuando el pastor nos da la oportunidad de tener estos tiempos cada 2 meses, lo hacemos. Porque nos gusta también compartir la palabra. Porque nos gusta también. Nosotros pudiéramos estar en otra parte predicando, en otra parte figurando, pero estamos aquí sirviendo. Porque ese es nuestro llamado, servir. Servirles a la grey. Como le decía Jesús a Pedro: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Apacienta mi grey. ¿Y qué es apacentar? Servir, ayudarles, que también ustedes comprendan esta palabra. No solamente yo, detrás de mí hay un equipo de servidores, hay un equipo de coordinadores, que también tenemos la misma mira, ayudarles a ustedes a que lleguen a sirvan a Dios primeramente y también se puedan nutrir de esta palabra. Porque gracias a Dios, y vuelvo y lo repito y lo repetiré 1000 veces, gracias a Dios podemos decir de que estamos en una iglesia, que estamos en un templo, que estamos en una doctrina bibliocéntrica y cristocéntrica. No es lo que el pastor se invente aquí, y no es por motivación. Mire que ahorita vamos a escudriñar la palabra. Entonces, esa es la misión. Entonces, la iglesia que es usted, hacia que la iglesia que usted, una iglesia misionera, cumplir la misión. Y misionar, ¿por qué? Porque no solamente es una misión, porque la misión se cumple y ya, y terminó, ya lo cumplí y no hago nada más. Visionar, ¿por qué? Porque es en todo tiempo y en todo lugar. Por eso es misional, porque es constante, es constante, es constante. Eso es la misionalidad, que debe ser constante. Con mi ejemplo, con mi testimonio, con lo que el Señor está haciendo en mí. Porque todavía estamos, como dice aquí en Gálatas, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Todos nos falta, a mí me falta mucho, a todos nos falta, pero aún así todos Dios coge personas imperfectas para poderle compartir a otras personas que están acabadas. Entonces, déjese usar. Ahora, ¿cómo surgió la primera iglesia misionera? Hechos 11, ahora sí vamos a la palabra. Hechos 11. Vamos a leer del 19 al 30. Hechos 11, 19 al 30. ¿Ok? ¿Lo tenemos? Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablándole a nadie la palabra, sino ¿a quién? A los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtieron al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé, que fue ¿hasta dónde? Hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles ¿a quién? Al Señor, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada ¿a quién? Otra vez repite, al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar ¿a quién? Saulo. Y hallándole, le trajo ¿a dónde?
a Antioquía. Y se congregaron allí, ¿cuánto? Todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó, ¿cómo se les llamó? Cristianos por primera vez. ¿En dónde? En Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habían en Jerusalén. Los hermanos que habitaban ¿en dónde? En Judea. Lo cual, están despiertos, ¿no? Lo cual, en efecto, hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo, que ya sabemos quién es Saulo, ¿no? Mi amigo Pablo. Entonces todavía no habían cambiado el nombre, era todavía Saulo, todavía estaba trabajándole ahí. Entonces, Saulo. Entonces, ¿cómo surgió la iglesia entonces misionera? Lo podemos ver y vamos a ver rápidamente estos puntos y vamos a hacer expositivo esta parte. Versículo 19 y 21. ¿Cómo surgió entonces? ¿De dónde surgió? Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, ¿se acuerdan de Esteban? Pues Esteban, entonces Esteban fue apedreado, ¿no? Y Esteban estaba ahí, ¿por qué? Porque él estaba predicando y lo apedrearon porque estaba llevando el evangelio y lo apedrearon. Y a causa de eso alborotó el avispero. ¿Y qué les tocó hacer? Vámonos, porque si no correremos la misma suerte que ¿quién? Que Esteban. Entonces, ¿de dónde surgió? La pregunta es: ¿de dónde surgió la primera iglesia? ¿De una qué? De una persecución, de una necesidad de qué? De huir, de salir, pero también, por ende, una necesidad de compartir también el evangelio a otros. Entonces surgió de una necesidad de huir, pero la otra cara de la moneda es que no solamente huían porque lo iban a matar, sino que también salían para poder ¿qué? Compartir la palabra. O sea que surgió de una necesidad de salir, de ir, de movilizarse. Entonces, primero que todo, surgió de una necesidad de preservar mi vida, pero también necesidad de poder también compartir lo que yo sé, un mensaje de salvación a otras personas que lo necesitan. De una necesidad partió esa primera iglesia, de una necesidad. ¿Cuál otra? ¿Qué podemos también? ¿Cuál otra característica? ¿Qué tuvieron esas personas? 22 al 24. Sigamos leyendo. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese ¿hasta dónde? Hasta Antioquía. Me vuelvo un momentico que me salté algo importantísimo. Voy a leer el 19 y 21. Y ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución, ¿cierto que sí? Que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a ¿quiénes? A los judíos. O sea que solamente le estaban predicando ¿a quiénes? A los de nacionalidad judía. Tengan de presente eso. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene. ¿Eran judíos? ¿De dónde eran? Chiprianos y sirinianos, ¿no? Y sirinianos. Entonces eran de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también ¿a quiénes? A los griegos, anunciando ¿qué?
¿El evangelio de quién? Del Señor. Mire que esta palabra se repite varias veces. Del Señor, del Señor, del Señor. No la palabra de ellos, sino la palabra de quién? Del Señor. Entonces, ¿tenían clara la misión? Sí. ¿Tenían clara la necesidad de compartirle a otros? Sí. ¿Se quedaron solamente con los judíos? Ahora, podemos ver de que ellos, ahorita es el otro punto, 22, y sigo leyendo, 22 al 24, ahora sí lo conecto, 22 y 24. Luego, la noticia de estas cosas, llegó la noticia de estas cosas a la iglesia de quién? De Jerusalén. ¿Y enviaron a quién? ¿Y Bernabé era cualquier persona? Que fuese hasta dónde? Hasta Antioquía. Cuando llegó, vio la gracia de Dios, sé que regocijó y exhortó, enseñó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles a quién? Al Señor. Y mire la característica de Bernabé, porque era ¿qué? Varón bueno y lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo y de ¿qué? Y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Entonces, estos discípulos, estas personas, estos jovencitos, esas personitas, no eran jóvenes, obvio, sino que dicen, estos varones de Chipre y de Cirene, me refiero solamente a ellos, de Chipre y de Cirene, no eran cualquier persona ahí aparecida, eran personas. Y otra característica importante, que eran personas capacitadas. Eran personas capacitadas. Personas capacitadas por los discípulos. No hicieron parte y no fueron discípulos de Dios, de Jesús directamente, sino que eran discípulos de los discípulos ¿de quién? De Jesús. O sea que esta era la segunda generación que se levantó. En nuestro caso sería la primera generación de misioneros que se levantó, que no eran judíos, sino que tenían otras nacionalidades. Interesante, ¿no? Que la primera iglesia misionera fue levantada no por los discípulos de Jesús, sino por ¿quiénes? Por los discípulos de los discípulos. O sea, discípulos que hacen discípulos. Interesante, ¿no? Porque estaban predicando a los judíos. Ay, sí, judíos, arrepiéntanse, sí. ¿Y por qué a los judíos? Porque ellos tenían conocimiento de ¿qué? Del Antiguo Testamento. En cambio los otros no tenían conocimiento de nada, de la Torá, ni de la Tanakh, no tenían conocimiento de ese Pentateuco, no lo tenían. Entonces era un poco más difícil compartirles. Venían de otras culturas, tenían otros dioses, creían otras cosas. Pero aún así todo, estos hombres, ¿qué hicieron? Fueron y entraron y le compartieron a estas personas. Gracias a estos hombres que se aventuraron, que se arriesgaron, que creyeron, que fueron capacitados, porque les enseñaron las escrituras, porque no eran judíos. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Desde cero, explicarles todas las escrituras. ¿Y qué escrituras tenían que explicarle? El Antiguo Testamento. Y con el Antiguo Testamento, ahora sí, Jesús, ese Antiguo Testamento hablaba de un cordero sustituto. Ahora, ese cordero se hizo real, y lo hizo, y hace poco se nos fue, pero nos dejó una misión, y les enseñaron, y les instruyeron. Así que hay que capacitarse. Así que también hay que escudriñar las escrituras. Cuando ustedes tengan la oportunidad, y aprovechen que esta iglesia capacita, que esta iglesia, desde aquí, nuestra misión es capacitarlo a ustedes
para que entiendan la palabra y también puedan multiplicar y replicar estas escrituras. No lo que el pastor dice aquí, no lo que un líder diga acá, no, es lo que diga la palabra. Entonces, otra característica, que se capacitaron, que son capacitados, Entonces fueron misioneros de otras nacionalidad que no eran judíos. Primera vez, ¿no? Primera vez. Ahora, ellos se quedaron ahí. Sigamos leyendo, 25 y 26. Después fue Bernabé a Tarso para buscar ¿a quién? ¿Se quedó solito él haciendo la obra? ¿Enseñando? No, ¿cierto? ¿Fue a buscar a quién? Ayuda. Hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí, ¿cuánto? ¿Un día, 2 días, 6 meses? No, hicieron un proceso, todo un año. ¿Con quién? Con esa iglesia recién formada. Y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó. ¿A quién se les llamó cristianos por primera vez? ¿Qué condición tienen que tener? ¿Ser qué? Seguidores. Seguidores para poderse llamar cristianos. Ahora a cualquier persona se le dice cristiana. La pregunta es si es un verdadero seguidor de Cristo. Yo sé que ustedes, los que estamos aquí, sí, yo sé, porque tenemos temor a Dios, porque creemos en Jesús, porque creemos lo que Él hizo en la cruz y lo que está haciendo en nuestras vidas. ¿Cuánto lo creen? Entonces nosotros somos cristianos porque somos servidores y seguidores de Cristo. Entonces surgió una necesidad, fueron capacitados, pero también tuvieron compañía, tuvieron acompañamiento. Y ese acompañamiento que trajo, crecimiento. Bernabé, ¿ya vieron las características de Bernabé? Un hombre con ¿qué? Con fe y lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo. Y se traía ¿a quién? A Saulo, que tenía una clara convicción y que se estaba formando, y que él sabía que más adelante ese Saulo se iba a convertir en un Pablo y iba a llevar y le iba a romper, como decíamos nosotros, le iba a romper con el evangelio y le iba a llevar hasta lo último de la tierra. Para él en ese tiempo, España, pero hasta allá llegó, hasta lo último de la tierra, dice la palabra. En ese tiempo, ahorita ya sabemos, ¿no? Tenemos mucha más conocimiento. Entonces fueron acompañados en el proceso de crecimiento. ¿Cuánto se quedó? 1 año. Se quedaron 1 año haciendo todo un proceso de ¿qué? De formación, de formar a los líderes, de formar y capacitar, hacer buenas bases para poder ¿qué? Que esa iglesia tuviera unas buenas bases. ¿Para qué? Para que creciera. Si este edificio no tuviera estas columnas, no tuviéramos ni segundo ni tercer piso. Así mismo pasa con la iglesia. Espiritualmente debe tener unos buenos cimientos para poder tener un buen crecimiento. O si no, cualquier cosa que venga, así como el lobo que de los cuentos, ¿no? Sopló hasta que ¿qué? Derribó la casa, ¿no? ¿Por qué la derribó? Porque no estaba edificada con lo que era. Estaba edificada en la paja, estaba edificada con otras cosas, con otros materiales, menos con buenos cimientos. Así que ustedes deben ser parte de esos buenos cimientos para que esta iglesia pueda crecer. O si no, apague y vámonos. Ahora, ellos se quedaron ahí, solamente 27 y 28. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén. ¿De dónde venían? ¿A dónde llegaron? Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, me queda Ágabo, daba a entender por quién, por el Espíritu, que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. O sea que lo que ya venía prediciendo
Lo que ya venía, ¿se cumplió o no se cumplió? ¿Se cumplió la hambruna? Sí. Entonces, podemos ver que estos hombres no le hicieron caso o no le hicieron caso. Sí, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos definir? De que también se dejaban guiar por el Espíritu Santo. Daba a entender, mira la palabra dice, daba a entender por medio de ¿quién? Del Espíritu. O sea que entendieron lo que el Espíritu Santo dice, prepárense, porque viene una gran hambruna, prepárense. O sea que esta primera iglesia también se dejaba guiar por el Espíritu Santo de Dios. No era lo que ellos les parecían, ay no, eso es pura bobada, ay no, ya apareció otro loco, ay no, ya apareció otro profeta más, no lo vamos a creer, ay no. No, el Espíritu Santo de Dios les redarguyó. ¿Y qué hicieron? Se prepararon y ya estaban preparados para esa gran hambruna. O sea que se dejaron guiar por el Espíritu Santo. También se dejaban guiar. Entonces mire esas características. Tenían necesidad, eran capacitados, fueron acompañados, se dejaban guiar por el Espíritu Santo. Miren esas características de esa primera iglesia. Ahora, ¿qué otra característica súper importante podemos ver? 29 y 30. Miren lo que pasó. Entonces estaban en la gran hambruna. Entonces, ¿qué dice? Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban ¿en dónde? En Judea. Lo cual en efecto hicieron, enviando a los ancianos por mano de ¿quién? De Bernabé y de Saulo. Entonces, ¿qué otra característica tenía esta iglesia? ¿Qué otra característica? Daban. ¿Dieron para qué? Para el sostenimiento. Dieron también. Mire, es que están en una cuestión precaria. Van a aguantar hambre, están aguantando hambre. Venga, armemos aquí un paquete y mandémoslo. ¿De dónde venía esa ayuda? De los discípulos. ¿De dónde? Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Daban, ayudaban, aportaban a la obra también, no solamente de ellos, sino también de otros. Mire esas características. También daban sostenimiento a otros. Repito rápidamente, tienen una necesidad de compartir, ¿no? Ya venían capacitados, tenían acompañamiento, se dejaban guiar por el Espíritu Santo y sostenían también otras obras. Interesante, ¿no? Esas características de esa primera iglesia. ¿De quién? ¿De dónde? De Antioquía, las cuales surgió de los primeros misioneros no judíos, sino los misioneros, los discípulos de los discípulos, los discípulos de los discípulos. Ahora ustedes dirán, ¿y a mí qué? No entiendo. Ustedes dirán, ¿cómo lo puedo aplicar a mi vida? ¿Cómo yo puedo ser esa iglesia que puede tomar estos conceptos, tomar estas partes para mi vida? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo aplicarlo a mi vida? Primero, ¿tengo necesidad de compartir a otros? La necesidad, ¿no? ¿Tengo necesidad de compartir a otros? Segundo, ¿me estoy dejando capacitar? ¿Me estoy dejando capacitar? Aquí ayer tuvimos una capacitación, pero también aquí constantemente tenemos la EFI. Capacitamos. Inscríbanse, entiendan, comprendan la palabra, para que no venga otras corrientes y lo tumbe. Capacítese. Los esperamos dentro de 2 meses a las capacitaciones. Entonces, y también inscríbanse en la EFI, que todavía hay cupo, ¿cierto?
inscríbanse, ya comenzamos. Y tenemos un material muy, muy bueno que es Conociendo y Entendiendo a Dios, que por ahí nosotros arrancamos, muy bueno. Tercero, estoy permitiendo que me mentoren. Vuelve otra vez, tengo un discipulador, estoy permitiendo o busco a alguien que me diga, venga, explíqueme esto. Venga, miren, nuestra oración en estos últimos días, mi esposo y yo, es: Señor, llévanos a esas personas que ya necesiten de tu palabra. Y lo está haciendo, lo está haciendo. Por ahí un joven me escribió, hace mucho tiempo que no hablaba con él, y me escribió. Nos pusimos en contacto porque están necesitados y el Señor los está llamando, y ya hace 2 semanas le estoy dando discipulado con Conociendo y Entendiendo a Dios. No me llegó, él mismo llegó y me buscó. Esa oración que hicimos está dando efecto. Estela también esta semana, una chica, no vino, pero es el número de ella. También, supuestamente la llamaron de aquí, con el número de aquí, para que se presentara en la semana. Nunca surgió la llamada y ella apareció acá. Nosotros estábamos aquí, como somos vecinos de aquí estábamos aquí, y ella tenía necesidad, y mi esposa comenzó a compartirle también. Una persona totalmente nueva. Vino el miércoles en la oración y vino esa misma semana acá. Y también se está ya comenzando a discipular, está llegando la gente. Si usted lo pide, se le dará. Entonces, ¿estoy mentoreando o me estoy dejando mentorear por otros? Cuarto, ¿permito que el Espíritu Santo de Dios me guíe? Importante, ¿no? Que el Espíritu Santo de Dios nos guíe a toda verdad. Y quinto, ¿estoy dando para la obra? ¿Estoy aportando para la obra? Estoy aportando. Nosotros esas celebraciones misioneras, al final, despuesito de que terminemos, nosotros siempre recogemos una ofrenda misionera. Usted viene y da lo que tenga, y eso ayuda también a los obreros que tenemos en otras partes. Y obviamente también acá hacemos la obra acá y sostenemos con los diezmos, ofrendas, y con esta ofrenda misionera que recogemos cada mes. Lo recogemos, ¿no? Porque hoy tenemos celebración misionera, pero dentro de un mes tenemos cápsula misionera. Entonces todos los meses tenemos algo misionero para identificarnos siempre con esa parte. Entonces, ¿sí me hice entender? ¿Sí estamos entendiendo la palabra? Teniendo eso presente, ¿cuál es el papel que juega el ministerio de misiones en la iglesia local? ¿Cuál es el papel de nosotros como misioneros, como coordinador local de misiones de aquí? ¿Cuál es mi papel? ¿Cuál es ese papel? Y yo quiero que veamos una diapositiva rápidamente. Iglesia misionera. Antes la iglesia misionera así era, las misiones hacían parte ¿de qué? De los ministerios, matrimonios, jóvenes, niños, damas, caballeros, y hacía parte, era un programa más. Allá, no, ustedes son los que tienen que resolver, hacer y todo eso, ustedes son los que tienen que ir a trabajar, y todo era recargado en las misiones. Pero desde un tiempo para acá, que gracias a Dios y el Señor ha puesto ese mover, de un tiempo para acá, los ministerios, ahora sí la otra, los ministerios son misioneros también. Ya no es solamente un departamento o un ministerio, no. Ahora, ¿qué es? La iglesia misionera. Caballeros hace misiones, damas hace misiones, niños hace misiones, jóvenes hace misiones, matrimonios hace misiones, la alabanza hace misiones. Una iglesia misionera. Y en cada uno de los ministerios tienen una parte misionera. Los jóvenes hacen misiones, ¿por qué? Porque comparten a otros. Las damas hacen misiones, ¿por qué? Porque comparten a otras personas. Los caballeros hacen misiones, que muy pronto, caballeros, prepárense. Ya muy pronto, caballeros, ¿sí o no? Muy pronto vamos a arrancar con caballeros. Entonces, caballeros también hacen misiones, porque también van a ir por otras personas. Los niños traen a otros niños, y los niños son unos misioneros brutales. ¿Por qué? Porque por medio de los niños llegan los papás. Hacen misión. Todos debemos de hacer la misión.
O sea que ya no, misiones no es solamente un departamento, no. Misiones es transversal, está en todas. Y hay otro ministerio importantísimo que también es transversal. ¿Y qué es lo que mi esposa estaba diciendo ahora? Que es la oración. La oración también es transversal porque todos los ministerios debemos de orar. Todos. Donde se está ubicado, deben de orar. Somos transversales porque estamos en todos los ministerios presentes. No es por evento, no. Todos estamos haciendo la misión. Entonces, no nos quedemos con un departamento más, no. Quedémonos como en una iglesia misionera que comparte a otros, que tiene una misión. ¿Y cuál es la misión? ¿Cuál es el evangelio? ¿Que qué? Que Cristo murió por mis pecados, que fue ¿qué? Sepultado y resucitó al tercer día, conforme a ¿qué? A las escrituras. Y voy a darles un pequeño pincelazo de conociendo y entendiendo, de eso no lo ha visto. ¿A qué escrituras se estaba refiriendo Pablo? Si apenas el Nuevo Testamento se está... Uy, mira, que me espolié. sino porque apenas el Nuevo Testamento se estaba creando. ¿A qué escrituras se estaba refiriendo? Al Antiguo Testamento. Entonces ahí, un pincelazo nomás de conociendo y entendiendo a Dios. Entonces podemos ver cómo nosotros somos misioneros. Ahora, quiero cerrar con este video, un corto video muy bonito. ¿Qué es una iglesia misionera? Entonces pongámosle ahí